Bendiciones, mis amados, que la paz del Señor esté con ustedes. Damos gloria a Dios por su misericordia, por su bondad, por su fidelidad, porque Él ha sido bueno para con nosotros, a pesar de la circunstancia en la que estamos, ¿verdad? Por esto del COVID-19, pero Dios es bueno y yo sé que Él nos va a dar la victoria, el Señor nos va a permitir salir a salvo de toda esta situación. Saludarles, bendecirles de parte del Señor y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en sus hogares en este tiempo, ¿verdad? Bueno, quiero aprovechar este medio de comunicación para también compartir una palabra de conocimiento que yo sé que edificará su vida. Y sin más preámbulos, sin más saludos, quiero rápidamente entrar a eso. Y yo quiero que usted vaya conmigo allí en su hogar, donde se encuentre. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6, versículo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, aquí vemos una oración modelo, ¿verdad? Que creo que nos ayuda mucho a cada uno de nosotros. Pero hoy no nos vamos a basar en la oración más exactamente como tal, sino vamos a mirar simplemente el versículo 11, que es en el que estoy interesado y el que me llamó la atención y quiero compartirles. Mire, por ejemplo, lo que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dánoslo hoy. Por ejemplo, la mayoría de personas cuando miran este versículo lo relacionan, ¿cierto? Y no está mal relacionado, o no está mal mirado, o no está mal interpretado. Solamente en el hecho de que el Señor ahí se está refiriendo a la alimentación, ¿verdad? A lo que usted se come en el desayuno, a lo que usted come en el almuerzo, y está bien, y se puede mirar desde ese punto de vista. Pero indagando, investigando, y el Señor me permite ver un poquito más allá, a ver, ¿a qué me refiero al decir eso? No simplemente ahí el Señor se está refiriendo a la alimentación física, que también hay un alimento espiritual. Y indagando, investigando, escudriñando la palabra, me pude dar cuenta de otros alimentos espirituales, llamámoslos en este momento alimento espiritual. Por ejemplo, podemos encontrar en un alimento espiritual lo que es la palabra. La palabra es un alimento espiritual. También puede encontrar, ya basándola simplemente en el texto en el que estamos hablando, del pan de cada día, el pan de cada día. Entonces podemos encontrar el pan de la palabra del Señor. También hay un pan de su voluntad, también está el pan de su presencia y hay un pan de liberación. También son alimentos espirituales que el Señor tiene para cada uno de nosotros, sus hijos. Entonces, basados en eso, investigando, me llamó la atención lo que el Señor me mostraba en lo siguiente. Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, como hay otros panes, hay otros alimentos espirituales, entonces al nosotros no simplemente relacionarlo con alimento físico, sino también con el pan de su palabra. Es decir, cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, también le podemos decir al Señor: Señor, dame ese pan de tu palabra que es para hoy. También le podemos decir: Señor, dame el pan de tu voluntad que es para hoy, porque el texto dice: dánoslo hoy, el pan de tu presencia. ¿Qué más que sentir la presencia del Señor cada día? Entonces, eso también lo podemos pedir en el Padre Nuestro. Y ya que creo que me he hecho entender un poco con respecto a lo que quiero compartir, empecemos con el pan de su palabra o el alimento de su palabra. Y para eso entonces quiero llevarlo, bendito sea el nombre del Señor, en dónde está el alimento de su palabra. Bueno, son textos muy conocidos. Por ejemplo, si nos vamos a Mateo, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 4, versículo 4, ahí es donde el Señor menciona el pan de su palabra. Por ejemplo, dice: y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A ver, no solo del pan físico vivirá el hombre, sino también de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces ahí podemos mirar que el Señor se estaba refiriendo que no simplemente está el pan físico que alimenta al hombre, sino que también la palabra de Dios alimenta al hombre. Entonces esa palabra de Dios se convierte en un pan, en un alimento. Y como miramos el texto que decía en el libro
de Mateo habla de que el alimento de cada día dánoslo hoy, el pan de cada día dánoslo hoy. Entonces podemos pedirle al Señor en oración: Señor, danos tu palabra hoy, danos tu palabra hoy. Pero bueno, como todos sabemos, y quizá alguna persona lo sepa, pero en el Nuevo Testamento hay dos palabras principales para, a ver cómo lo digo, en el Nuevo Testamento para decir, que sabemos pues que el Nuevo Testamento está escrito en griego, cuando para decir palabra en griego bueno, hay varias maneras, pero las que más resaltan en el Nuevo Testamento es la palabra rema y la palabra logos para decir palabra. Y cuando el Señor aquí menciona este texto, cuando dice no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, es decir, no solamente el hombre vive del alimento físico, sino que también vive de un alimento espiritual, que ese alimento espiritual es que la palabra de Dios. Y cuando aquí en este texto, la frase palabra, la que se utiliza es la palabra rema, la palabra rema. Bueno, en lo que puedo conocer con respecto a esa palabra, indagando, investigando, cuando miramos la palabra rema, más que todo se refiere como a esa declaración individual, a esa referencia bíblica o una referencia de un verso bíblico que en algún momento, un pasaje individual de la Escritura que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, es decir, como que ese versículo salta y se hace vida, se hace rema, esa palabra se hace vida en nosotros, en nuestro corazón, en un momento de circunstancia. Pero obviamente para que la palabra rema se haga vida en nosotros debe ir acompañada de una lectura y también obviamente una memorización de la palabra. Entonces, con respecto más o menos pues, o en parte a lo que se refiere la palabra rema. Investigando, por ejemplo, aquí podemos encontrar algunas referencias o digámoslo, un significado. Dice rema, declaración individual. Aquí hace referencia no es a la Biblia entera como tal, sino al pasaje individual de la Escritura que el Espíritu trae a nuestra memoria para su utilización en tiempo de necesidad, siendo el prerequisito de ello la lectura habitual y memorización de las Escrituras. Entonces, mire, este significado bastante interesante. Dice que la palabra rema es un pasaje individual de la Escritura que el Espíritu Santo trae a nuestra memoria, ¿cierto? Para su utilización en el tiempo de necesidad, es decir, en el momento exacto, en la situación en la que uno esté, cuando llega esa palabra a nuestra mente, porque obviamente también es una labor del Espíritu Santo, y es recordarnos la palabra de Cristo. El Señor lo dijo: el Espíritu Santo recordará mis palabras. Entonces, cuando el Espíritu Santo trae esa palabra, ese texto individual a nuestra mente, ahí estamos hablando de una palabra rema, en parte de lo que se puede edificar la palabra rema, porque es una palabra bastante amplia. Y obviamente, pues ya cuando hablamos de la palabra logos, ahí sí se está refiriendo más que todo a la Biblia entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, que desde ahí es donde sale la palabra rema. Ok, entonces aquí en este pasaje miramos que el Señor, la palabra que utiliza el escritor no es la palabra logos, como refiriéndose a toda la Biblia, no, sino a una palabra como tal, que es la palabra rema, es decir, refiriéndose a un pasaje individual. Entonces, cuando el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema, según está, ya escribiéndolo como en griego, lo que quiere decir es eso. Es decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo rema que sale de la boca de Dios, el rema que sale de la boca de Dios. Es decir, esa palabra que llega en el momento de la necesidad. Es lo que el Señor está dando a entender aquí. Entonces, aquí podemos ver, de aquí es donde yo saco que está el pan de su palabra, el alimento de su palabra, es decir, pidámosle al Señor cada día en oración que nos dé esa palabra rema, es decir, ese versículo, esa palabra, ese texto, ese capítulo que necesitamos en el momento de la circunstancia en la cual estemos afrontando.
Por eso aquí es tan importante pedirle al Señor el rema de su palabra, es decir, valga la redundancia, que es lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, el rema, que nos dé su rema cada día, es decir, que nos dé su palabra, que nos alimente con su palabra, porque no simplemente la palabra es para una situación adversa, ¿no? También hay momentos de tristeza, cuando llega esa palabra, pues nos alegra, ¿verdad? Para todo tipo, es decir, la palabra tiene solución para todo. Entonces, lo que el Señor está dando a entender aquí es que hay un alimento espiritual y es un pan que el Señor nos quiere dar cada día. ¿Y cuál es ese pan que el Señor nos quiere dar cada día? Su palabra, su palabra. Y vamos a indagar un poquito más con respecto a esta palabra. Hay muchos versículos que utilizan esa palabra rema. Por ejemplo, en el Romanos, si miramos Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por el rema. Esa palabra ahí es rema, dice. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. Es decir, ¿por qué es tan importante pedir al Señor su palabra cada día? Porque ese rema, esa palabra que el Señor nos va a dar en el día de hoy, y si pasara este día, el día de mañana y en el día siguiente, esa palabra que va a hacer nos va a producir fe en nosotros. Es decir, ¿cómo podemos crecer en fe? ¿Cómo podemos tener más fe? A través de esa palabra que el Señor trae a nuestra memoria por medio del Espíritu Santo. Es decir, esa palabra rema que el Señor nos da. Entonces, por la fe viene, ¿por qué? Por oír el rema de Dios, por oír el rema de Dios. Y si cada día estamos oyendo el rema de Dios, es que es alimento, vamos a crecer en fe, vamos a crecer en fe. Entonces, nuestra labor de cada día es pedirle al Señor en oración, danos el pan de tu palabra, el alimento de tu palabra. Mirando otros textos, por ejemplo, si miramos en el libro de Efesios 5:26, Efesios 5:26, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. Si usted puede buscar en el diccionario, incluso yo aquí también lo puedo hacer. Vamos a mirar acá el diccionario, gloria al nombre del Señor, y ahí miramos que en el diccionario la palabra que aparece ahí es rema. Aquí miramos en el diccionario, bueno, aquí utilizo un diccionario que se llama la Concordancia Strong, es muy buena por si alguna la quiere mirar, la quiere buscar, muy buena. Por ejemplo, dice que esa palabra que utiliza agua por la palabra es este numeral, la 4487, que es un numeral pues que se da en la Concordancia Strong. Y aquí nos dice sí, precisamente es rema, mire lo que dice acá. Declaración individual o colectiva o específicamente por implicación, asunto, tema. Bueno, aquí empieza a dar como algunos significados. Pero si usted mira aquí en el original, aquí cómo se traduce o cómo se lee esa palabra es rema, J-R-E-M-A, rema. Entonces, aquí la palabra que el Señor utiliza para decir habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. ¿Sí? Aquí se está refiriendo aquí a la iglesia, habiéndola lavado ¿por qué? Por el agua del rema, el rema. Entonces, cuando pedimos al Señor esa palabra rema de cada día, es decir, ojo con esto también, no solamente pues, el pan de cada día simplemente se refiere a la palabra rema, ¿no? También está el logos, porque es decir, si no hay lectura de la palabra no puede saltar el rema a nuestro corazón. Si no hay lectura del logos, que es toda la escritura, no viene el rema a nosotros. Entonces es muy importante hacer esa aclaración. Prosiguiendo entonces, por ejemplo, yo aquí mirando en otra versión, en la Biblia de las Américas, que es una Biblia también muy buena, aquí en la Biblia de las Américas, por ejemplo, podemos mirar, el texto dice acá, dice en esta versión, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con cuál palabra? Con la palabra rema. Entonces, cuando esa palabra rema, o cuando ese rema, valga la redundancia, cuando ese rema viene a nuestro corazón, viene a nuestra mente,
impacta nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, todo nuestro ser. Esa palabra viene para santificarnos. El Señor mismo lo dijo: santifícalos o santifícalos en tu verdad. ¿Cuál es la verdad? Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, la palabra de Dios nos santifica, nos limpia. Entonces, al pedir ese alimento diario, la palabra, entonces nos vamos a limpiar, nos vamos a santificar. Mirando otros textos, hay muchos textos que hablan de esto, pero vamos a mirarlos poquito a poco. Por ejemplo, si miramos acá en el libro también ahí mismo en Efesios, vamos a mirar unos cuantos textos. Efesios 6, Efesios 6, 17, mira lo que dice acá. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Y como podemos mirar el mismo numeral, la 44:87, que es rema. Es rema. Entonces, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es el rema de Dios. Y por ejemplo, este texto lo podemos aplicar en el caso de nuestro Señor Jesús. Y más que todo, si usted lee todo este capítulo, se está refiriendo a tener toda la armadura espiritual, la armadura de un cristiano. Y habla de que nosotros debemos tener la espada del Espíritu Santo, que esa espada del Espíritu Santo es la palabra rema. Entonces, cuando pedimos a Dios que nos dé el pan de su palabra cada día, estamos como que al mismo tiempo tomando la espada, porque sabemos que estamos en una lucha. Y nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, huestes de maldad en las regiones celestes. Todo ese tipo realmente nuestra lucha es contra las tinieblas, el reino de las tinieblas. Entonces debemos de estar preparados. ¿Y cómo nos podemos preparar? Aquí miramos que hay un instrumento de guerra y es la espada. ¿Y cómo podemos obtener esa espada? También la podemos obtener cuando le pedimos al Señor: Señor, dame el pan de tu palabra, el pan de tu palabra. Bueno, hay muchos textos que hablan de esta palabra y es bastante profundo. Y quiero terminar esta pequeña, o digámoslo así, este compartir de conocimiento de la palabra con este último texto que está en Lucas 1:37. Y aquí es bastante tremendo, porque algo que me llamó la atención en este versículo es la siguiente. Mira lo que dice: porque ninguna cosa será imposible para Dios. Ninguna cosa será imposible para Dios. Por ejemplo, cuando leemos ese texto, estamos mirándolo desde el punto de vista de que sí, para el Señor todo es posible para el Señor. Es decir, no hay nada que Dios no pueda hacer. Si es de sanidad, Dios lo puede hacer. Si es de hacer un mundo nuevo, también la Biblia dice que lo puede hacer. Entonces, para Dios nada es imposible. No hay cosa que Dios no pueda hacer. Pero si ustedes fijan bien sus ojitos, miren acá que aquí la palabra que aparece es la 44:87, es decir, la palabra rema. Miren, aquí miramos nuevamente en el diccionario y precisamente es rema. O sea, a ver, si miramos un poquitico, podemos mirar una cosita acá, miren. Porque ninguna cosa, es decir, ningún rema, aquí lo traducen como cosa en esta versión, pero dice: ningún rema será imposible para Dios. Ningún rema, si lo aplicáramos, pues, si en vez de poner cosa, pusiéramos rema, entonces dice porque ningún rema será imposible para Dios. Es decir, si lo hacemos como la traducción, como la mayor parte de la Biblia la traduce como palabra, entonces podríamos decir: porque ninguna palabra será imposible para Dios. Y por ejemplo, aquí si podemos mirar algunas otras versiones, como para tener más base a lo que estoy diciendo, si miramos algunas otras versiones, miramos que hay otras versiones que no traducen cosa, sino que traducen palabra. Ya no traducen cosa, sino palabra. Y hay una que me llamó la atención por acá. Creo que la tengo por aquí, esta frase. A ver, vamos mirando. Hay una versión que no dice cosa, sino que dice ninguna palabra. Por ejemplo, mire, esta versión se llama Sagrada Biblia, versión
del año 70 al español. Dice, y aquí la siguiente, la versión Hahnemann también lo dice, mire, no será imposible delante de Dios toda palabra. Ya no dice cosa, sino que esa palabra rema la traduce de una vez palabra. Por ejemplo, la versión Hahnemann, mire, también lo dice, no será imposible delante de Dios toda palabra, toda palabra. Entonces, ya mirado esto, volvamos acá un momentico. ¿Qué es lo que les quiere decir con esto? Entonces, aquí dice que ninguna palabra, ninguna cosa, ningún rema es imposible para Dios. Es decir, si Dios te prometió que te iba a dar algo, si fue de parte de Dios y esa palabra salió de la boca de Dios, que Él iba a hacer esto o aquello contigo, tenlo por seguro que Dios lo va a hacer. Porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, cuando recibimos ese rema de parte del Señor, creámoslo que Dios lo va a cumplir, sea la promesa que Él te haya hecho, o sea lo que Él haya dicho que quiere hacer contigo, tarde que temprano Dios lo va a cumplir porque su palabra no pasa, sino que permanece para siempre. Y es más, la Biblia también lo dice, Dios es fiel y Dios no es como nosotros, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, Dios es fiel, el que lo prometió lo va a cumplir, dice su palabra. Bueno, entonces ya mirando aquí pudimos ver una sola parte de un alimento espiritual que hemos de pedirle al Señor en oración cada día. En oración cada día. Entonces, el texto principal que estamos viendo dice, el pan de cada día, el pan nuestro de cada día nos lo es decir, el pan, si ya ponemos tu palabra, el pan de tu palabra, es decir, el pan, una paráfrasis diría de esta manera, el pan de tu palabra, el pan nuestro de tu palabra, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. Entonces, ahí en el Padre Nuestro hay bastantes secretos, hay bastante profundidad en esa oración que el Señor nos enseñó. Entonces, aquí estamos mirando algunas cositas. Entonces, ahí está el pedirle al Señor cada día su palabra, porque es lo que el Señor nos quiere dar, porque en ella hay victoria, en ella hay salvación, en ella hay vida, en ella hay santificación, en ella hay fe. Amén. Bueno, entonces eso es lo que quería compartirle, amados hermanos. Espero que haya sido bastante bendición y estaré haciendo más videos como este, gloria al nombre del Señor, trayendo más palabra de bendición para su vida. Y recuerda que entonces simplemente miramos el pan de su palabra. Hay otros 3 tipos de panes que no hemos mirado. Lo vamos a mirar más adelante. Entonces, que la paz de Dios esté con usted y que el Señor lo bendiga.